Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes 30 del mes de enero. Oramos por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos, por lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos ha concedido a lo largo de nuestra vida. Queridos hermanos, en este día viernes 30 del mes de enero, quiero invitarles para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Oramos en esta Eucaristía por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos, por todo lo que tenemos. Démosle gracias al Señor por su gran amor, su gran bondad y su infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, en esta celebración de la Eucaristía de este día viernes 30 del mes de enero, vamos a orar por las siguientes intenciones. Por las benditas almas del purgatorio: Jerónimo Remigio Naranjo, Graciela Sanabria, Alfonso Naranjo, Israel Naranjo, Elvia Rincón, María Rosalvina Apreciado, María Yolanda Cruz de Avilés, Óscar Eduardo Romero Carrillo, Yolanda Yepes, José Moreno, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, Fabián Andrés Varela, Adriana Patricia Gómez, Faustina Ramos Pablo, Manuel y María Guadalupe López, José López, Ramón Nolasco y Zoilo de Jesús, Antonia Gutiérrez Duarte, Juan Martínez Escalante, Julio César Álvarez Petrocini, José Arturo Toro, Florentina Ofelia del Carmen Mesa Hernández, Víctor Gutiérrez Rivera, Patricia del Rosario Arce Hernández, Elvira Arce Hernández, Marta Alicia Arce Hernández, María del Rosario Silva García, Carmen Tulia Herrera, difunto de la familia Rodríguez Ureña, Zapata Madera, Negrete Martínez, Jorvi Rivera, Juan Mayorani, Gustavo Mayorani, Ruperto Medina, José Ruperto Medina. Oramos por la salud de Miguel Barrón, Gustavo Naranjo, Blanca Preciado, Miguel Naranjo, Javier Naranjo, Neidy Flores, Alejandra Guanaro, Aneudi Rodríguez, Juan Jesús, Ramón Antonio Negrete, Erika Ramos y Niurka Ramos, por la salud de la familia Varela Holguín. Con estas intenciones, queridos hermanos, y con las que ustedes están colocando, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía. Hoy el Evangelio nos viene a hablar a nosotros sobre el reino de los cielos. ¿A qué se parece el reino de los cielos, no? Y se parece a la semilla que cae en la tierra, pero también se parece a la semilla de mostaza. Vamos a hablar un poquito de esa semilla del reino de los cielos. Pero también vamos a hablar un poquito del rey David. Cómo el rey David, ¿sí?, el pecado le llevó a realizar actos sin tomar en cuenta las consecuencias de ese acto, ¿sí? Se dejó llevar por la parte humana y se olvidó que las consecuencias del pecado son la muerte. Vamos a hablar un poquito de estas dos realidades a la luz de la palabra de Dios en este día. Por eso, queridos hermanos, quiero invitarles para que coloquen sus intenciones en los comentarios y con el canto de entrada, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía. Venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida en mi amor. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Yo soy camino, verdad y vida. El que me sigue caminará en la luz. Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra. Canten al Señor, hay brillo y esplendor en su presencia y en su templo, belleza y majestad. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Apreciados hijos, la palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Por eso, queridos hermanos, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor
por nuestras fallas, por cada una de nuestras debilidades. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Cristo, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Señor, te pedimos que tengas piedad de todos nosotros por su gran bondad, que mires la fe que en nosotros está y no los pecados de la humanidad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que diriges nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, viernes 30 del mes de enero. Primera lectura del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabba. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó a preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, el hitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías, el hitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa, en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor,
y no fue a su casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor, y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías y Hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados, todos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les digo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es
como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día viernes 30 del mes de enero. Qué alegría que podamos juntos compartir una vez más la palabra de Dios, la palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios, como lo decíamos al inicio de la celebración de la Eucaristía, vamos a hablar de dos cositas. Primero, la semilla del reino, y luego hablar un poquito del rey David. Pero quiero comenzar por lo segundo, por la vida del rey David, y luego hablaremos sobre la semilla del reino de Dios. El rey David, fíjense algo interesante, ¿no? Vemos a un hombre bendecido por Dios, el rey David. El rey David tenía todas las bendiciones de Dios. Dios estaba con él, Dios lo acompañaba, caminaba con Dios. Pero algo interesante que nos enseña el rey David es que tenemos la fragilidad humana. El rey David, siendo bendecido por Dios, también era un ser humano. Cometía errores, tenía fallas, tenía debilidades. Y fíjense algo interesante, ¿no? El rey David tenía también muchísimas mujeres, porque era el tiempo de antes permitido. Tenía muchísimas mujeres, ¿no? Porque era el rey. Y no había cometido pecado. Cometió pecado al comerse la oveja de uno de sus súbditos. Dice la palabra de Dios que era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, elitita. David mandó unos criados a buscarla, se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David: estoy encinta. Ahora, fíjense algo interesante, ¿no? El rey David no mide las consecuencias de sus actos, ¿no? El pecado nos lleva a realizar actos sin fijarnos en las consecuencias, ¿sí? Sin tener en cuenta las consecuencias. Y fíjense algo, ¿no? El rey David, pensando que quitándole la vida al pobre Urías, resolvería el problema. Un hombre inocente, una persona que amaba a su familia, que era fiel a su familia, carga las consecuencias del pecado de otra persona, la muerte. Fíjense cómo el rey David envía al pobre Urías para que sea asesinado en una batalla, ¿no? Los sitiados hicieron una salida contra Job y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías, elitita. Luego, después de esto, viene toda la consecuencia de ese pecado del rey David, ¿no? Oiga, queridos hermanos, ustedes y yo debemos tener en cuenta que la consecuencia del pecado es la muerte y que al final seremos juzgados por nuestras obras. Lo decíamos en la celebración del día de ayer y lo vuelvo a repetir hoy, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Vamos a repetirlo nuevamente, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es espada de doble filo. Y todos los días se va actualizando y todos los días nos va enseñando que debemos estar preparados. Por eso dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Un día se verá el trabajo de cada uno. Oiga, eso que hizo el rey David no era lo mejor. Eso que hizo el rey David era la consecuencia de su pecado.
Pero esa consecuencia de su pecado le llevó incluso a quitarle la vida a una persona inocente, a llevarse por delante a una persona inocente. ¿Cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? No medimos las consecuencias de nuestros pecados, porque aquí no vengamos a decir que todos somos unos santos, que somos unos puritanos, no, todos somos una cuerda de pecadores, y lo dice claramente la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol San Juan, por ejemplo, ¿qué nos dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Juan? Nos dice lo siguiente, oiga, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Oiga, todos somos pecadores, todos somos una cuerda de pecadores, todos tenemos pecado. Hay gente que se cree muy santa, hay gente que se cree muy puritana, hay gente que se cree, bueno, pues, inmaculados. Yo, la única persona que yo conozco como inmaculada es la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, pero del resto todos somos una cuerda de pecadores, ¿sí? Oiga, dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Es decir, todos tenemos pecados, todos cometemos errores, todos fallamos, todos tenemos nuestras propias debilidades, tenemos nuestras miserias. Y la verdad, cuando decimos eso, no está en nosotros. Cuando alguien dice, no, yo no tengo pecado, yo no cometo pecado, yo no soy así, oiga, es más pecador todavía porque es un mentiroso. Todos tenemos pecado, pero, dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Luego vamos a ver, escuchando la historia del rey David, vamos a ver cómo David luego se va a arrepentir de ese pecado e incluso se va a vestir de sayal, se va a echar ceniza, va a comenzar a pedir perdón al Señor. Y ahí nace aquel maravilloso salmo que dice, misericordia, Señor, hemos pecado. ¿Sí? Que se le atribuye al rey David porque le pide perdón al Señor por ese pecado que había cometido y le dice, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí. Que a ejemplo del rey David, ustedes y yo debemos constantemente pedirle perdón al Señor. A ejemplo del rey David, ustedes y yo constantemente debemos nosotros arrepentirnos delante de Dios porque somos pecadores, porque un día nos llenamos de ira, porque nos llenamos de rabia, porque un día caemos en la murmuración, en la crítica, porque un día caemos en el chisme, porque un día nos dejamos llevar por nuestras pasiones desordenadas. Entonces cometemos errores, tenemos fallas, tenemos debilidades, y es aquí donde a ejemplo del rey David, ustedes y yo debemos acudir a ese salmo para pedirle perdón al Señor, decirle al Señor, por tu inmensa compasión, por tu inmensa misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas, lávame bien de todos mis delitos, purifícame de todos mis pecados. Y luego escucha lo que dice el rey David, puesto que reconozco mis culpas. Oiga, una tarea importantísima es reconocer nuestras culpas. Y por eso San Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, primera carta de San Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Y aquí viene esa tarea de la confesión, de confesar nuestros pecados, de confesar nuestras miserias, porque de lo contrario, el día del juicio todo saldrá a la luz. Si usted no se confiesa y no hay un verdadero arrepentimiento del corazón, porque de nada le sirve, queridos hermanos, usted confesarse y no arrepentirse, porque hay gente que toma la confesión como un deporte. Sí, eso, peco y me confieso y listo, estoy bien. No, la confesión tiene que ser realmente un acto de arrepentimiento. La confesión tiene que ser realmente un acto que te lleve a ti a reconocer que eres un miserable, que eres un pecador y que estás dispuesto a cambiar de vida, porque no puedes seguir siendo el mismo miserable, no puedes seguir siendo la misma persona chismosa. Oiga, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las doñas y los dones que les gustan ser chismosos y van y se confiesan, padre, vengo a confesarme porque soy muy chismoso. Bueno, está muy bien, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de ti. Al otro día, padre, vuelvo a confesarme porque sigo siendo chismoso. Al otro día, padre, vuelvo a confesarme porque sigo siendo chismoso. Pues mire, confiésese cuando usted realmente esté dispuesto a dejar el chisme. Confiésese cuando usted realmente esté dispuesto a cambiar, cuando esté realmente dispuesto a ser mejor persona. No, pero le sale, no, padre, pero es que yo sin chisme no puedo vivir, porque hay gente que es así. Hay gente que sin el chisme no puede vivir. El chisme para muchos es como el café de todos los días. Si no toma cafecito todos los días, les duele la cabeza. Si algunos no tienen un chisme todos los días, entonces andan mal, andan enfermos. Y así supuestamente van y se confiesan y no cambian de vida. No, la confesión es un verdadero arrepentimiento y lo dice el Señor. Arrepiéntanse, conviértanse, cambiemos de vida. Oiga, usted se quiere confesar es porque usted realmente está dispuesto a cambiar. Usted realmente está dispuesto a hacer las cosas como Dios manda, a ser mejor cristiano. No con esto
Le quiero decir que es que no va a volver a caer en pecado, porque seríamos unos mentirosos. Claro que volvemos a caer en pecado. El problema es cuando muchos lo toman por deporte. El problema es cuando muchos lo toman por hobby, ¿sí? El vivir constantemente en ese pecado, que fue lo que Dios le hizo entender al rey David. Oiga, David, todo lo que usted tiene, todo como yo lo he bendecido, y a pesar de eso usted prefirió caer en el pecado. Por eso David expresa ante el Señor ese maravilloso salmo: reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Haciendo lo que a tus ojos era malo. Por eso, queridos hijos, ustedes y yo debemos todos los días pedirle perdón al Señor. Dice la primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, ¿qué debemos hacer? Confesarnos. Por eso San Pablo en la segunda carta a los Corintios, si mal no lo recuerdo, capítulo 5, versículo 18, dice: todo esto es obra de Dios. Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo, y a nosotros que somos sus embajadores nos da ese mensaje de la reconciliación, nos envía a dar ese mensaje de la reconciliación, y es como si Dios mismo les estuviera hablando a ustedes por medio de nuestra boca. Lo dice claramente el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Déjense reconciliar con Dios. Aquí hay algo interesante, que el rey David no se quedó con su pecado, no se sumergió en su pecado, sino que lo reconoció. Y es la grandeza de un verdadero cristiano: reconocer que es un pecador, arrepentirse realmente y vivir la vida como Dios pide. Hacer las cosas como Dios manda. Esa es la grandeza del cristiano y esa es la bondad del Señor. La bondad del Señor pasa en el hecho de que tú reconoces tu miseria, tú reconoces tu pecado, lo confiesas, Dios te da ese perdón y tú comienzas a vivir una vida nueva en Cristo. No sigues siendo la misma persona, comienzas a ser mejor, comienzas a actuar de una mejor manera, comienzas a darle un vuelco a tu vida y comienzas a cambiar lo que tienes que cambiar para ser mejor. No puedes seguir siendo la misma persona, no puedes caer en el mismo pecado constantemente, no, debes luchar contra eso, porque esa es la vida cristiana y para eso debemos pedirle al Señor que derrame sobre nosotros su gracia, su bondad y su misericordia. Para eso en nuestra vida debe sembrarse la semilla del reino, como nos lo dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. ¿Cuál es la semilla? El mensaje de la salvación. ¿Quién la siembra? Dios. ¿Quién es la tierra? Nosotros. En estos días atrás hablábamos del tipo de tierra. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Tierra del camino, tierra pedregosa, tierra espinosa o tierra buena. La tierra del camino es una tierra árida, una tierra que no sirve para sembrar, pero es utilizada para otras cosas. Pero allí, semilla que caiga, por muchas que caigan, no puede germinar. ¿Por qué? Porque está ahí expuesto al aire. Viene el demonio y se la roba. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Tierra pedregosa, ¿sí? Que por arriba tenemos una capita de tierra, pero por dentro estamos llenos de piedras del pecado, de la miseria. Que cuando cae la semilla del reino, germina rápido por el poquito de tierra, pero como no tiene raíces para ser profundizada, porque no tiene más tierra, lo que hay es pura piedra, entonces en la primera salida del sol se seca. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Tierra espinosa, donde cae la semilla de la palabra de Dios y las espinas del mundo, las preocupaciones, las ambiciones, el deseo, el pecado, la miseria, todo eso ahogan el mensaje de la palabra de Dios. ¿O somos una tierra fértil? Una tierra buena, que aunque no demos fruto del 100%, podemos dar fruto del 5, del 10, del 15, del 20. Algo de fruto tenemos que dar cuando cae la palabra de Dios. Por eso hoy el Señor nos vuelve a hablar, nos vuelve a colocar en contexto con la semilla, que es el reino de Dios, que es la palabra de Dios, y con la tierra, que debemos ser cada uno de nosotros. Que aunque no sepamos cómo, cuando cae esa semilla, de alguna manera da frutos. Oiga, por ejemplo, usted todos los días comienza a escuchar la palabra de Dios, va cayendo esa semilla. En algún momento esa semilla va a comenzar a germinar. Esa semilla va a comenzar a dar frutos.
¿Cuántos de ustedes que lo han colocado allí en las redes sociales? ¿Cuántos de ustedes que han colocado allí en los mensajes nos han dicho, Padre, gracias a escuchar su predicación, gracias a escuchar la palabra de Dios todos los días por medio de usted, ministro del Señor, he comenzado a tener más amor por Cristo, me he acercado más a la iglesia, he comenzado a hacer obras de caridad, he comenzado a ayudar al prójimo, he comenzado a agradecerle al Señor, he comenzado a comprender el verdadero sentido de mi vida cristiana, que sin Dios nada puedo hacer, que lo que tengo es gracias a Dios, que Dios me ha bendecido, que yo no puedo ser miserable, que yo tengo que bendecir a los demás con esas bendiciones que Dios ha derramado sobre mi vida. ¿Cuántos de ustedes, escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje del reino de Dios, han comenzado a cambiar en su vida? Y no es gracias al cura, no, es gracias a Dios, porque nosotros, como dice San Pablo, somos simples embajadores. Como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 1, vamos a ubicarlo aquí rápidamente, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1, como dice San Pablo, somos los ayudantes de Dios. Simplemente esa es nuestra tarea, ser esas personas, ese instrumento que el Señor está utilizando para sembrar las semillas del reino. ¿Cuántos de ustedes han cambiado en su vida? Vamos a colocarlo allí en los comentarios. Hoy les quiero pedir a ustedes que coloquen en sus comentarios cuál ha sido la experiencia de escuchar la palabra de Dios durante este tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando la palabra de Dios a través de este servidor? ¿Y cuál ha sido la experiencia al escuchar la palabra de Dios? ¿Realmente ha cambiado su vida? ¿Realmente ha hecho efecto la palabra de Dios en su vida? ¿Realmente está germinando esa semilla de la palabra de Dios en su vida? Oiga, como dice la palabra de Dios, la semilla germina y crece sin que sepamos cómo. Sin que sepamos cómo, esa semilla poco a poco va a comenzar a cambiar. Sin que sepamos cómo, en qué momento me volví yo tan buen católico, pero es porque ha comenzado a caer la semilla del reino de Dios. Sin que sepamos cómo comencé yo a hacer obras de caridad, a ayudar al prójimo, a desprenderme de las cosas que tengo, porque ha caído la semilla del reino de Dios. Sin comprender cómo usted se ha ido acercando más a Dios, porque ha caído la semilla del reino de Dios. Y el Señor lo dice la palabra de Dios, siembra la buena semilla, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina, la semilla crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Cuando usted escucha la palabra de Dios todos los días, esa palabra de Dios, que esa semilla cae en su tierra, va a producir frutos. Frutos, como dice la palabra de Dios, primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Cuando ya está madura la fe en usted, entonces es donde realmente usted comienza a sentirse hijo de Dios. Y el día que deje este mundo, que es cuando venga el dueño de todo esto, ¿sí?, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces usted ya está como un grano maduro para ser cosechado. ¿Cuál es la cosecha? La vida eterna. Es decir, usted ha comprendido que toda esta vida que tenemos es simplemente una vida para ganarnos la vida eterna, que debemos ser buenos cristianos, que debemos amar a Dios, que debemos hacer obras de caridad, que debemos ayudar al prójimo, que no podemos ser miserables, que debemos dejar de ser pecadores, que debemos hacer las cosas como realmente Dios manda. Entonces comienzas a ser buen cristiano, comienzas a asistir a la Eucaristía, comienzas a darte cuenta que sin la Eucaristía no eres buen cristiano. Y perdónenme aquellos que piensan que pueden vivir sin la Eucaristía. Sí, en esta vida pueden vivir sin la Eucaristía, pero van a perder la vida eterna. En cambio, un buen católico no puede vivir en esta vida sin la Eucaristía. No puede vivir esta vida sin la Eucaristía. En estos días escuchaba a alguien decir que una vez un protestante le preguntó, epa, ¿y qué es eso que ustedes comen todos los días en las misas que ustedes hacen, ese pan y ese vino? O sea, ¿qué significa eso para ustedes, no? Y entonces el católico le decía, para nosotros el pan y el vino consagrado es el cuerpo y la sangre de Cristo. No, le decía era un ateo, ¿sí? Un ateo, un musulmán, algo así era el que le decía. Para nosotros es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces él le decía, o sea que ustedes en esa Eucaristía se comen todos los días a su Dios. Y él decía, no nos los comemos, nos alimenta, nos da vida eterna, nos ayuda a ser mejores cristianos. Decía, qué interesante, ¿no? Y a ver, ¿cada cuánto reciben ustedes eso? ¿Todos los días? Pues sí, le dijo el católico, sí, casi que todos los días. Si usted va a misa todos los días lo recibe. Pero normalmente uno va puro los domingos a la misa y lo recibe los domingos. Y le decía, si ustedes realmente creyeran en eso,
como su verdadero Dios, y realmente para ustedes allí está presente realmente ese Dios que tanto aman ustedes y que tanto los ama a ustedes como ustedes dicen, ustedes deberían comerlo todos los santos días. Se morirían todos los días por ir a la misa, harían todos los días el esfuerzo por ir a comer ese cuerpo y esa sangre de Cristo, porque están alimentándose del Dios vivo de ustedes. Y es verdad, cuánta conciencia nos hace falta para ver realmente la grandeza de Dios en la Eucaristía, el amor inmenso de Dios, un Dios que se quiso quedar con nosotros, que nos dijo: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, vive de vida eterna y yo lo resucitaré. San Juan capítulo 6, versículos 54, 55 en adelante. Oiga, hoy el Señor nos dice: la semilla del reino va a caer en la tierra es usted, su corazón, su vida. Vuelvo y pregunto, ¿qué tipo de tierra es usted? ¿Tierra árida, tierra pedregosa, tierra espinosa o tierra buena? ¿Qué tipo de tierra es usted para que caiga la semilla del reino de Dios? Es más, el Señor vuelve a comparar el reino de Dios no solamente con la semilla que cae en la tierra, también la compara con la semilla del grano de mostaza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la más pequeña, es insignificante. Y de esa manera se logra sembrar el reino de Dios de una manera pequeña, de una manera sencilla, de una manera que la gente pueda comprender el mensaje de la palabra de Dios. Oiga, hoy en día basta de hablarle a la gente con tantos términos teológicos y antropológicos y filosóficos. A la gente hay que hablarle claro y raspado como tiene que ser. Decirle las verdades como es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa semilla de mostaza que es pequeña, pero que cuando crece se convierte en el más grande de los arbustos, echa ramas tan grandes que dice la palabra de Dios que los pájaros pueden anidar en ella. Es decir, lo insignificante se transforma en algo grandioso. Lo insignificante del reino de Dios, la semilla del reino de Dios, puede transformarte en algo grandioso en tu vida si realmente tú eres una tierra buena para que caiga esa palabra de Dios. Por eso, para ser tierra buena debemos comenzar a remover todo lo que no sirve. ¿Qué hay que quitar de esa tierra que no sirve? El monte, la parte pedregosa, la parte espinosa. Hay que abonar esa tierra. ¿Cómo se abona? Con oración, creyendo, teniendo verdaderamente fe. Como dice la palabra de Dios, hay que tener fe. Hay que tener fe. Mañana, por ejemplo, mañana sábado, la palabra de Dios nos va a hablar un poquito sobre la fe. Hay que tener esa fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo nace la fe? ¿Cómo cultivo la fe? Porque a veces tenemos que hablar constantemente, como dice San Pablo, aunque ya lo sepan, no me cansaré de repetirles estas cosas. Porque hay gente que dice, sí, es que yo soy católico, pero ¿qué tipo de católico eres? ¿Eres católico de los buenos o eres católico de los vagos y perezosos y sinvergüenza que creen que el catolicismo lo pueden vivir a su manera? No, usted tiene que ser un verdadero católico a ejemplo de Cristo, a ejemplo del que fundó la iglesia, del que edificó la iglesia y que nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos hacer. La primera cosa es ser tierra buena. La segunda, reconocer a Cristo como nuestro Salvador. La tercera, creer en el Señor, como lo dice San Juan capítulo 20, versículo 30. Oiga como nos lo dice San Juan 20, 30. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean. Oiga, un buen católico es aquel que es capaz de creerle a la palabra de Dios, y cuando le cree a la palabra de Dios, entonces comienza a cambiar su vida. Esa semilla del reino comienza a dar frutos. Esa semilla del reino comienza a germinar sin que usted sepa cómo, pero escuche la palabra de Dios, dase la oportunidad. Y usted, mi querido hermano, también tiene hoy la oportunidad de ser esa persona que sale a sembrar la semilla. Usted es capaz de sembrar esa semilla escuchando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, para que esta semilla caiga a muchas más tierras, a muchas más personas, y puedan poco a poco ir germinando, ir cambiando de vida. Oiga, cuando usted comienza a sembrar esa semilla, poco a poco la gente comienza a habituarse a la escucha constante de la palabra de Dios. Si usted todos los días se da la oportunidad de escucharla, llegará el momento que el día que no la escuche, usted siente que le falta algo en su vida. Siente que oiga, hay algo que no he hecho hoy que tengo que hacer. Escuchar la palabra de Dios. Porque se vuelve en ese alimento importantísimo para usted.
porque ha comprendido que no solamente debes alimentar un cuerpo que se le va a podrir el día que se muera, que tiene que alimentar un alma que es la que va a preservarse, el alma que es la que va a ir a la vida eterna o a la muerte eterna. Pero usted no quiere ir a la muerte eterna, usted quiere ir a la vida eterna. Y para ir a la vida eterna debes alimentarte todos los días de la escucha constante de la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, ustedes todos los días debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos dejar que las semillas del reino de Dios caigan en tierra buena, que deben ser cada uno de nuestros corazones. Que ojalá ustedes y yo podamos realmente darle la oportunidad al Señor. San Juan Pablo II decía, hemos de hacer realidad la evangelización en el mundo actual. Debemos evangelizar el mundo actual. Debemos ser esos hombres y mujeres que esparzamos las semillas del reino de Dios. Que en algún lugar esa semilla tiene que germinar. Que caigan muchas tierras, pero ojalá que todas las tierras sean tierras buenas, para que esa semilla de Dios germine, para que esa semilla de Dios haga realmente efecto en nuestras vidas. Por eso, queridos hijos, ojalá que ustedes y yo seamos cada día buenos y mejores cristianos. San Juan Pablo II, vuelvo y repito, decía, hemos de hacer realidad la evangelización del mundo actual, llevando el mensaje de salvación de Cristo al corazón del mundo. Mire, papá y mamá, si usted todos los días coloca la Santa Misa en su familia, sus hijos, su marido, su mujer, al momento primero no le gustará. Pero después, cuando usted sigue haciéndolo todos los días, sigue haciendo todos los días, sigue haciendo todos los días, llegará el momento en que ellos, de alguna manera, van a comenzar a tener gusto por la palabra de Dios, van a comenzar a escuchar la palabra de Dios. E incluso, si tienen algo que hacer, no van a salir hasta que no termine de escuchar qué es lo que nos van a decir hoy en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es esa semilla que se va sembrando. ¿O me equivoco? Mire, yo recuerdo una vez estuve en Estados Unidos y una señora me dijo, padre, yo todos los días en la mañana coloco la misa. Todos los días. Al principio mis hijos me decían, uy, otra vez ese cura, otra vez. Y ahora, padre, me dijo, ahora todos los días nos levantamos todo y mientras estamos haciendo lo que tenemos que hacer, tenemos la misa en el televisor a todo volumen, escuchando la Santa Eucaristía. Y a lo que termine la misa, ahí sí todo el mundo se va. El que va para el colegio va para el colegio, el que va a trabajar, pero después de haber escuchado la misa. Y ya se levantan, apenas escuchan que usted comenzó con el canto de entrada y una vez ya se levantan a escuchar la Santa Misa. Y uno dice, qué alegría, ¿no? Qué alegría que poco a poco la semilla de Dios va cayendo. Poco a poco la semilla de Dios se va sembrando en el corazón de muchas personas que son tierras buenas. Lo que hay que hacer es remover esa tierra, abonar esa tierra, hacer que esa tierra reciba con amor y con cariño la semilla de la palabra de Dios, la semilla del reino de Dios. Y para esa semilla del reino de Dios nosotros debemos ser cristianos que cada día, cada vez que escuchemos la palabra de Dios, cambiemos algo para ser mejores. No podemos seguir siendo los mismos cristianos, no. Tenemos que ser cristianos buenos, tenemos que ser cristianos mejores, tenemos que ser cristianos que realmente den testimonio del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios, como lo hizo el rey David. El rey David no se quedó con su pecado. El rey David reconoció su pecado. El rey David se humilló ante su pecado. El rey David pidió perdón al Padre Todopoderoso por su pecado y Dios le perdonó. El rey David sabía que eso que había cometido era el peor de los crímenes. Se había ido en contra del querer de Dios, pero lo reconoció y de ahí nace, vuelvo y repito, este hermoso salmo, ¿no? Reconozco mi culpa, misericordia, Señor. Hemos pecado, hemos cometido errores. Oiga, cuando cae la semilla del reino de Dios en el corazón de mucha gente, esa gente comienza a ser como David, a reconocer su pecado. Oiga, ¿cuánto tiempo he perdido yo en las cosas del mundo? ¿Cuánto tiempo he perdido yo en cosas inútiles que no sirven de nada? En cosas que me alejaron de Dios, en cosas que me llevaron más hacia la perdición, en cosas que me llevaron más hacia los vicios, en cosas que me llevaron más hacia la destrucción. ¿Cuánto tiempo he perdido yo en eso? Por eso, cuando escuchamos la palabra de Dios, comenzamos a reconocer que somos una cuerda de pecadores, que necesitamos de la bondad y de la misericordia del Señor y comenzamos a cambiar de vida. Eso hace la semilla y como dice el mismo Señor, sin que sepa cómo, la semilla germina y crece. Sin que se sepa cómo la semilla del reino de Dios, la semilla de la palabra de Dios va a comenzar a hacer un cambio en la vida de muchas personas. Pero es porque todos los días se está sembrando esa semilla, todos los días se está regando esa semilla, todos los días se está alimentando esa palabra de Dios en tu vida. Te está alimentando, te está haciendo mejor cristiano, mejor persona y comienza a germinar poco a poco. Que ojalá la palabra de Dios que hemos escuchado
nos ayude a nosotros a mejorar. Ojalá que la palabra de Dios que hemos escuchado nos ayude a ser mejores cristianos. Ojalá que la palabra de Dios que hemos escuchado nos lleve a nosotros realmente a buscar a Dios, a darnos cuenta que hemos perdido parte de nuestra vida recibiendo semillas, pero no de Dios, del demonio, recibiendo semillas de indiferencia, semillas del pecado, semillas de muchas miserias, ¿sí? Y que al final no producen frutos buenos, sino que son frutos malos en nuestra vida. Fíjense, el rey David dejó que la semilla de su pecado, ¿sí?, la semilla del deseo que nació de su corazón, germinara. Y no era de Dios, era del demonio. Y esa semilla le llevó a una vida de tristeza. Cuando uno lee la historia del rey David, uno se da cuenta, el rey David cayó en una tristeza, cayó como en una depresión, cayó como en un momento donde realmente se sentía una porquería delante de Dios. Y vuelve otra vez la semilla de Dios a caer el reino de Dios. Y es ahí donde el rey David se da cuenta que cuando se dejan llevar por las semillas que el mundo les presenta, su vida es una vida desolada, una vida totalmente alejada de Dios. Pero cuando nosotros recibimos las semillas del reino de Dios, comenzamos a actuar de la manera que Dios quiere. Comenzamos a actuar de la manera que Dios nos pide. Y si ustedes han llevado una consecuencia, si ustedes han llevado, una secuencia de la reflexión a lo largo de estos días, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que ustedes y yo debemos ser tierra buena. Que ustedes y yo no podemos seguir siendo los mismos cristianos. Por ejemplo, en la palabra de Dios del día de ayer, que nos decía la Escritura: amen no a quienes los aman, a quienes los odian. Bendigan a quienes los odian. Bendíganlos, no los maldigan, bendígalos. Oiga, si nosotros llevamos una secuencia de la palabra de Dios, ¿qué nos dice la Escritura? Que debemos tener un corazón al ejemplo de Cristo. Hoy la palabra del Señor nos habla de ese reino de Dios que es como una semilla de mostaza, muy pequeña, muy insignificante, ¿sí? Pero que se transforma a medida que va creciendo en algo grandioso. Si usted deja que las semillas del reino de Dios caigan en la tierra de su corazón, esa semilla, al comenzar a germinar, va a comenzar a transformar tu vida en algo grandioso. Va a comenzar a transformar tu familia en algo grandioso. Va a comenzar a acercar tu familia a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que va cayendo constantemente. Va haciendo que usted poco a poco vaya entrando en reflexión. Va haciendo que usted poco a poco se acerque más al Señor. Va haciendo que haga un cambio en su vida. Mire, recuerdo, ahorita pronto voy a celebrar unos matrimonios, ¿no? Y recuerdo que uno de esos matrimonios me decía: padre, qué difícil me es con mi marido convencerlo para que vayamos a la iglesia, para que nos casemos, Después de todos estos años de predicación, después de todos estos años de enseñarle la palabra de Dios, después de todos estos años, ya van a santificar el hogar. Después de tantos años. Porque han comprendido que de nada vale que caiga en su tierra la semilla del demonio cuando no produce frutos buenos. Pero si cae la semilla del reino de Dios, produce frutos buenos. Yo le dije a esta persona: primero, tienes que tener fe, porque para Dios nada es imposible. Segundo, tienes que ser perseverante en la oración. Y tercero, debes hacer que esta persona reciba la semilla del reino de Dios, que es la palabra. Poco a poco, poco a poco. Y así fue, y así fue. Y qué alegría ver que dentro de unos días tendrán la santificación de su hogar. Oiga, qué alegría, ¿no? Después de tantos años viviendo sin casarse, sin la bendición de Dios, y que han escuchado, Qué alegría cuando alguien realmente deja que la semilla de Dios caiga en su tierra. Ojalá que ustedes puedan ser también esos sembradores de la semilla de Dios, del reino de Dios, en sus familias. En tus familias. Tú tienes que predicar la palabra de Dios en tu familia. Y como dice un hermano sacerdote: si tú no sabes lavar, preste la batea. Oiga, usted tiene un instrumento que se llama el celular. Utilícelo para algo bueno. Utilícelo para compartir la palabra de Dios. Utilícelo para que alguien todos los días reciba el mensaje de Cristo. Oiga, usted tiene que ser ese sembrador. Porque el día que usted se muera, Dios también le va a decir: oiga, ¿usted por qué no predicó a su familia? ¿Por qué su familia era una familia que vivía en la miserableza? ¿Por qué su familia vivía alejada de Dios? ¿Sí? Si usted tenía la oportunidad de hacer que ellos escucharan la palabra de Dios, y por vergüenza y por pena y porque no te dio la gana, no lo hiciste. Te quedaste con esa palabra de Dios, fuiste egoísta. Porque escuchaste la palabra de Dios, no fuiste capaz de compartirla. Ay, por el qué dirán. Ay, es porque van a decir: y es que yo no quiero meterme en problemas. Yo es que cada quien que busca a Dios como le dé la gana. No.
Usted tiene que ayudar al Señor en la evangelización. Usted tiene que ayudar al Señor a ser también un sembrador de la palabra de Dios, a sembrar la palabra de Dios en su familia, a hacer que su familia escuche la palabra de Dios. Me acuerdo que aquella doña me dijo, padre, mis hijos, ¿sabe qué hicieron? Me compraron unos audífonos. Cuando en ese tiempo eran los audífonos de cablecito, ¿no? O unos cascos, no sé cómo le llaman ustedes en su tierra, y de cablecito, que para que escuchara yo solamente, porque ellos no quieren escuchar eso del misa, de palabra de Dios, nada. Y yo le dije, no señor, y agarré una tijera y corté el cable, le dije, y me fui a la tienda y compré una bocina grande, ¿sí? Y les dije a mis hijos, enséñenme cómo coloco el Bluetooth del teléfono a esto. Y vino y le enseñaron los hijos. Dijo, y todos los santos días, gústelo o no le guste, en mi casa se escucha la palabra de Dios. Y eso ha llevado a que ellos todos los días escuchen la palabra de Dios. Y un día me escribió y me dijo, padre, ya vamos a misa todos, ya vamos a la Eucaristía, ya todos los domingos vamos a la misa. O sea, uno dice, la semilla cae, que es la palabra. Esa es nuestra tarea. Mi tarea como sacerdote, ¿cuál es? Ser ese sembrador que el Señor está colocando para sembrar la semilla. Ya está. Si le gusta a la gente, bien. Hay tierra que rechazan esa semilla. Sí, hay gente que es así. Hay gente que son como esa tierra que rechaza la semilla, que no produce nada, ¿sí? No produce nada. Sí, hay gente que rechaza la semilla de la palabra de Dios, pero hay mucha gente buena, hay mucha tierra buena que está recibiendo el mensaje de la palabra de Dios y que todos los días esa palabra de Dios produce, ¿qué? Frutos, frutos de vida eterna, frutos para la salvación. Porque aquí el fruto que ustedes y yo debemos cosechar es el fruto para la vida eterna, es el fruto para la salvación. Que ustedes y yo podamos gozar un día de la presencia real de ese Cristo, de ese Señor de señores. Que podamos encontrarnos con Él cara a cara en el reino de los cielos y decirle, Señor, aquí estoy, siervo inútil, que hice única y exclusivamente lo que tenía que hacer. ¿Y cuál es tu tarea como verdadero cristiano o seguidor de Cristo? Sembrar el mensaje de la palabra de Dios. Sembrar la semilla como el sembrador, dice la palabra de Dios. El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. La semilla es la palabra de Dios. Que pasan los días y las noches. No importa cuántos días pasen. No importa cuántas noches pasen. En algún momento esa semilla va a germinar. En algún momento, ¿sí? En algún momento, si somos constantes, en algún momento si hacemos oración realmente, en algún momento si realmente tenemos fe. Porque el problema es que nosotros nos desanimamos. El problema es que nosotros nos desanimamos rápidamente. Ay, porque es que tengo una semana haciéndole una novena al Señor, pidiéndole al Señor en una novena por la conversión de mi marido, y el marido mío, en vez de convertirse, está peor la porquería esa. Pues simplemente porque usted está haciendo la novena y luego le está colocando la semilla importante, el ingrediente más importante, la fe. Y segundo, no es en el momento en que usted quiere, es en el momento en que Dios decide obrar. Porque no es cuando yo quiera. Porque si es cuando yo quiero, estoy peor que los protestantes. Porque los protestantes son los que quieren obligar a Dios a hacer las cosas. No, es cuando Dios quiere. Déjelo en manos de Dios como el leproso. ¿Qué le dijo el Señor al leproso? ¿Qué quieres que haga por ti? Y el leproso le dijo, Señor, si tú quieres. Señor, en pocas palabras, si a ti te da la gana, puedes sanar. Si tú quieres, Señor. ¿Sí? ¿Y qué le dijo Dios? Viendo la fe de ese hombre, la fe. Sí quiero, claro que sí. Ese es el detalle. Que cuando usted va a hacer algo, tiene que colocarle el ingrediente de la fe. De lo contrario, de nada le sirve. De nada le sirve. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero si usted no le pone verdaderamente fe, de nada le sirve. Y no una fe apresurada, una fe que espera. Una fe que espera que sea Dios el que obre, que sea Dios el que actúe. Una fe que confía realmente en el Señor. Una fe que le va a hacer a usted creer realmente que esa semilla va a dar frutos y frutos para la vida eterna. Por eso, papá y mamá, por eso, queridos esposos, por eso, queridas familias, siembren la semilla en el reino de Dios en sus casas, en sus hogares. Compartan la palabra de Dios y deje a Dios obrar. Siembre la semilla y deje a Dios hacer prodigios. Siembre la semilla y deje a Dios que la haga germinar. Siembre la semilla y deje a Dios que sea Él el que recoja la cosecha de lo que usted ha sembrado. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, viernes 30 del mes de enero, caiga en tierra buena que deben ser cada uno de nuestros corazones y de abundante fruto. Dos cositas para terminar la palabra de Dios en este día. 1.
Recordemos, el pecado nos lleva a realizar actos sin fijarnos en las consecuencias. Por eso, queridos hijos, tengamos mucho cuidado. 2. Recuerden que ustedes son esos sembradores de la semilla del reino de Dios en su hogar, en su casa, en su familia. Siembre la semilla, deje que Dios sea el que obre, póngale fe y que sea en el momento en que Dios lo tenga dispuesto a hacer la obra en tu casa, en tu hogar, en tu familia. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León, por nuestro obispo, para que Dios Todopoderoso le siga dando la gracia de ser esos hombres sembradores de las semillas del reino de Dios, para que la palabra de Dios llegue a mucha gente, a muchos corazones y pueda germinar y dar frutos para vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios Todopoderoso a cada uno de nosotros nos siga dando la gracia de seguir llevando, anunciando y sembrando el mensaje del reino de Dios. Para que esta palabra de Dios germine en el corazón de mucha gente y dé abundantes frutos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, por quienes sufren, por quienes están atravesando momentos difíciles, por quien tiene alguna enfermedad difícil o terminal, para que el Dios de la bondad, de la misericordia, les conceda lo que tanto anhelan en sus corazones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos también por nuestros familiares, amigos difuntos, para que Dios en su bondad y misericordia perdone sus pecados y faltas y les conceda vida eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que seamos buenos evangelizadores, para que el mensaje de la palabra de Dios caiga en tierra buena, que deben ser cada uno de nuestros corazones, para que sin darnos cuenta, que no sepamos ni cómo, esa palabra de Dios siga germinando en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, y nos haga acercarnos cada día más al Señor, amar más a Dios y ser buenos y mejores cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente aquellas que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Y quiero invitarte para que en esta ofrenda del pan y del vino coloquemos nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Vamos a pedirle al Señor en esta ofrenda del pan y del vino que ustedes y yo seamos hombres y mujeres que podamos sembrar realmente la semilla del reino y que esa semilla del reino de Dios produzca abundantes frutos. Por eso, en esta ofrenda del pan y del vino, coloque tu casa, tu hogar, tu familia, todos tus proyectos, póngale fe y deje a Dios obrar en medio de tu vida. Torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo: coman de este pan. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado.
Por él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia por el que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, recordemos a nuestros familiares, amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Lucía, San Juan 23, San José Gregorio Hernández, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos amados de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Líbranos del odio, del rencor, de la envidia. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos, ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya
bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Acudan al Señor, quedarán radiantes y sus rostros no se avergonzarán. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden, vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a hacer que la palabra de Dios llegue a muchas personas. ¿Cuántas personas están necesitadas de escuchar la palabra de Dios todos los días? Por eso usted tiene la oportunidad de ser un buen evangelizador. ¿Cómo? Compartiendo la palabra de Dios, enviando el enlace a todos sus estados, grupos de WhatsApp, para que muchas personas tengan ese deseo de escuchar la palabra de Dios y puedan hacer ese cambio en su vida, de ser verdaderos cristianos, seguidores realmente de Cristo. No olviden, estamos culminando el mes de enero prácticamente. Las misas gregorianas las iniciamos el 1 de febrero, pero no esperen hasta ese día para enviar sus intenciones. Desde ya pueden irlas haciendo. Poco a poco, ténganos mucha paciencia así y ánimo, y que Dios les bendiga. Aquí está mi número de WhatsApp. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada, y que nuestro santo venezolano San José Gregorio Hernández interceda ante el Señor por la vida, por la salud y por la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina, y que Dios les bendiga.